Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy voy a compartir un ratito de conversación con un entrevistador que va a ser entrevistado, verse del otro lado a ver cómo lo sobrellevamos y a ver cómo lo sobrelleva él, porque esto está acostumbrado a hacer preguntas, pero que te pregunte, para los que nos dedicamos a esto a veces es un poquitito complicado. Vamos a tocar varios campos y me sorprende una cosa, que por lo que vi en un pequeño texto que él me envió para preparar la entrevista, de poder llegar a ser un nadador profesional, de aspirar a algo que se metiera periodista. Vamos a indagar por qué cambió la natación profesional por el periodismo. Esta noche le damos la bienvenida a Javier Bolaños. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por invitarme. Eso me sorprende porque estuve viendo posibles aspiraciones como nadador. ¿Qué surgió para que tú siguieras nadando, pero eligieras periodismo como carrera? Uno de los problemas fue básicamente que en guía era muy difícil progresar en ese momento y yo veía que ya me había estancado y yo creo que tenía ya pensado estudiar periodismo y ya me decanté por lo que iba a ser mi futuro y no en ese caso era la natación. ¿Y por qué periodismo y no otra carrera? Pues porque desde pequeño la verdad es que yo era un seguidor de José María García en la radio y yo creo que eso fue lo que siempre me animó, aunque nunca he estado en el tema del deporte, pero yo creo que ese fue lo que me llevó a ese camino, vamos. Y porque me sorprende, porque del otro lado de la cámara nos está viendo una mujer que también desde pequeñita se dormía con José María García, o despertaba con José María García o con el deporte. Muchos de ustedes ponen, aunque no se dediquen al tema de periodismo deportivo, todos ponen referente a José María García. ¿Qué tiene él que a cierta generación les marcó y les sigue marcando a cierta generación joven para hacer periodismo? ¿Qué le decanta elegirlo a él? Sobre todo, no tanto la forma, sino el fondo en el que él perseguía, en la forma que él trataba el deporte, no solo desde un punto de vista como se lleva ahora de mucho de opinar y más una casa de grillos en muchas ocasiones que otra cosa, sino que él profundizaba en los problemas que había, si alguien se estaba quedando con dinero, digamos que otros tejemanejes que no solo era el aspecto deportivo, sino porque dentro del aspecto deportivo también hay el tema económico y se ha visto en muchas ocasiones que también hay algo más, que se mueve mucho dinero en esos contextos y entonces quizás por ahí era lo que más que me gustaba. Era un periodista sin pelos en la lengua. Que hoy en día hacen falta en muchas ocasiones y indagaremos más avanzada en la entrevista en ciertas cosas porque nos sorprende de que lo que estamos hablando, ese por debajo de la mesa no hable de este tema y él no tenía pelos en la lengua y recientemente pasó con el fallecimiento de Maradona y dejó claro ciertas cosas y no se cortó para decirlo de no tener pelos en la lengua. Cuando tú sales de la universidad y te enfrentas por primera vez al gremio, ¿cuál fue esa primera entrevista? ¿Cuál fue ese primer artículo y esa toma de contacto ya como profesional? Recuerdo que la primera información es una anécdota así muy curiosa. Fue un tema de Cruz Roja. No tanto de Cruz Roja, era una asociación con los taxistas que organizaban una excursión todos los años y recuerdo que yo trabajaba en el diario de Las Palmas y claro, nosotros trabajábamos por la tarde. Entonces yo ese día no escribí la información, fui por la mañana, trabajé, la escribí, estuve en el tema ese y me fui a mi casa. Y claro, pensando que lo podía escribir al día siguiente, como salía el periódico a mediodía, pues no me fui a mi casa sin terminar de escribirlo. Entonces es muy curioso porque me llamaron y me dijeron, oye, ¿dónde está la información? Digo, bueno, no la tengo que escribir por la mañana. No, eso tenías que haberlo escrito y tal. Y es una anécdota del principio. Y en un periódico que a mí me sirvió de una escuela muy importante, que es el Diario de Las Palmas. Y sobre todo en profundizar, en buscar ideas, temas. Y yo creo que fue una buena escuela y que todavía hay muchos periodistas que siguen
que siguen detrás de esa escuela, ¿no? ¿Eres de los periodistas de investigación, de los que indagan o a la hora de ciertos temas de cierta repercusión o que pueden ser de un ámbito social, eres de los que se mete a fondo? O a veces por no profundizarte controla. No, a mí me gusta tratar los temas en profundidad, incluso no me quedo con lo que manda muchas veces información que te puedan dar de un ayuntamiento, sino que a lo mejor hay un documento detrás y a mí me gusta tener ese documento y profundizar, que es donde realmente está la base de la información. Porque a lo mejor una nota de prensa, eso lo reciben 100 personas, pero a lo mejor en un pequeño párrafo te están contando un detalle que eso es lo que es relevante también. Y en el caso del periodismo de investigación, vamos a ver, el periodismo de investigación puro y duro hace falta tiempo y dinero. Dinero para el medio, dejarte trabajar, que a lo mejor estés varios días haciéndolo, pero bueno, dentro de la modestia del periódico en el que yo trabajo, pues más o menos se puede llevar algo dentro de lo que se puede. Y por ejemplo, el famoso tema de Amurga, que yo fui una de las personas, un compañero mío lo sacó, lo siguió, y el libro después, y me tocó continuarlo a mí, el tema de Amurga y el cabildo y todo ese dinero. Y no solo eso, y otros temas igual, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe se puede profundizar, pero con las limitaciones de un periódico regional, de un medio regional, que no estamos hablando de un periódico que puede tener una persona dedicada exclusivamente a hacer esas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, dentro de lo que estamos hablando, para que no lo sepa, es periodista de la provincia de Diario de Las Palmas, para que lo sepan bien, que tanto ellos como su homónimo, el Canarias 7, dentro de sus limitaciones, aportan muchísimo a las islas, aportan muchísima información que a veces te sorprende, no solo tanto de las islas como de fuera, que dices tú, al tener pocos medios, son dos periódicos en sí que se le ocurre, y en tu caso, como dices, y has tocado ciertos temas, y en los últimos años parece que son los temas por sí que más relevancia tiene, lo que estamos hablando del tema de política, el tema de la corrupción dentro de tal. Nosotros en ocasiones a veces pensamos, no, todo eso pasa en Península, en los partidos grandes, pero que nos estamos dando cuenta que en las islas, da igual sea un municipio pequeñito, sea un municipio grande, sea regional, están pasando. No, incluso básicamente la corrupción depende más de la persona que de partidos o de otros conceptos, ¿no? Cuando se mueve mucho dinero muchas veces, una cosa a veces puede llevar a la otra, no quiero decir que siempre, y hay gente muy honesta dentro del mundo de la política, igual que en otros ámbitos, igual que en este caso. Entonces, depende muchas veces de la persona, pero cuando hay, pues hay que denunciarlo. Es que al fin y al cabo están jugando con nuestro dinero y todo el mundo quiere saber en dónde va a parar ese dinero. Sí, pero estamos hablando que a cierto punto un político como tal, ya sea consejero, ya sea presidente del cabildo, ya sea concejal de un ayuntamiento, a veces tú tienes tus ideales y te enfrentas a tus siglas políticas, por este caso, o a quien está por encima de ti. Y a veces aguantan tanto por no denunciar, que después a veces cuando denuncian los que se sienten tallados son ellos. ¿Por qué existe tanto temor a veces a ser tú una persona honesta, denunciar? Tú que lo has vivido, en este caso a Amurga, o has vivido aquí en la comarca norte, has vivido cosas también en tu tiempo de redactor también por el norte, que pensamos que no tanto, pero existen cositas que a veces te sorprende, que cuando ves la prensa dices tú, esto estaba pasando realmente en mi ayuntamiento. Sí, no, y pasan, y también igual que hay presiones muchas veces por intentar que no saques esas informaciones, eso pasa también, pero eso forma parte de la profesión, es decir, siempre intentan vincularte o con un grupo político o con una persona, no sé qué, y yo la verdad es que intento hacer mi trabajo lo mejor que sé, y que hay veces que no le gusta a la gente, pues hay gente que se lo toma mejor, hay gente que se lo toma peor, pero es así, es decir, cuando hay cosas que hay que comentarlo, si no están acostumbrados, pues tienen que dedicarse a otra cosa. Si tienen razón, pero cuando no tienen razón, hay que ponerlo, porque la gente también, la gente tampoco es tonta, es decir, la gente puede estar viendo, oye, esto no me parece normal,
Y a lo mejor cuando lo ven reflejado en el periódico dicen, oye, pues es así, ¿por qué se hacen esas cosas o por qué no? Entonces, yo creo que yo por lo menos intento verlo como un tema meramente político, y yo veo que sea la persona que sea. Intento ver las cosas que se están haciendo mal y las que se están haciendo mejor. Y eso no siempre gusta, pero claro, también es porque a lo mejor están acostumbrados a que reciban siempre alabanza. O que se tapen ciertas cosas, o lo que hablamos antes, que ciertos medios vayan a favor de ellos e intenten no dar a conocer. Porque a veces hay que ser intermedio, ser arbitrario, y no, por mucho que a ti te gusten unas siglas políticas, que en muchas ocasiones pasa tanto en radio, en prensa escrita como en televisión, dice, yo puedo seguir unas siglas políticas. Yo reconozco que he votado a ese partido político, pero si hay cosas que no me gustan, las voy a denunciar. No porque me guste, le voy a defender todo lo que haga, aunque esté mal. Y es lo que dices tú, a veces el pueblo necesita de que alguien arbitrario les haga ver desde otro punto de vista cosas que a lo mejor o ellos ven o no quieren ver. Que yo creo que muchas veces para ellos parten de un error, es decir, parten de que ver las críticas es como se están metiendo conmigo, y no, a lo mejor puede ser en el sentido positivo, es decir, me están planteando esto, a lo mejor yo me puedo estar equivocando o tengo otro punto de vista, ¿no? Mi punto de vista ni es único, ni puedo estar equivocado, y me he equivocado muchas veces, pero yo creo que cuando tú lo tomas como algo, va contra mi persona, yo creo que se equivocan totalmente, porque no tiene razón de ser. Hay que ser crítico con uno mismo, aprender de las cosas que se hacen mal e intentar cambiarlas, porque como bien dices, estás jugando con el dinero de tu pueblo y con tus votantes, que son los que te han puesto ahí, porque a veces en ocasiones te dices tú, coño, me han puesto ahí, y lo estaré diciendo bien, lo estaré diciendo mal, porque a veces no nos queremos poner en la piel del pueblo, que es el que nos ha puesto ahí solo por ego propio, por decir yo estoy aquí en el poder, yo soy el que mando y se hace lo que yo diga. Y a veces te quedas tú en la tesitura y dices, ¿estaré apoyando bien a mi equipo político? ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Mi equipo político puede contar conmigo? ¿Estoy 100% para el ayuntamiento, o estoy 100% para el cabildo, o estoy 100% para el gobierno, o estoy a decisiones propias de que cuando esto se acabe yo tengo mis puertas abiertas? Yo creo que hay una cosa también. Presiones va a haber siempre, pero hay que intentar ser consciente de tu responsabilidad, la responsabilidad que lleva un cargo político, y hay que asumirla. Entonces, también es cierto que yo, bajo mi punto de vista, tampoco creo que sea bueno que los cargos políticos se multipliquen y hagan un poco de todo, ¿no? A veces hay que centrarse también en materias, y la cabeza no da para más. Entonces, por muy buenos que estén detrás de ti, hay que centrarse en algo para que algo salga bien. En tu caso, lo que hablamos, tú recibes una nota de prensa, como lo reciben todos los medios, tú intentas informarte, tú eres de esos periodistas de que se queda con el parte de prensa que les envía, o eres de los que indaga en las dos partes, en las dos versiones, por así decirlo, para tú sacar una conclusión, o a veces ya lo tienes tan claro porque te han llegado tanta información concreta de ese punto que no necesitas contrastar las dos informaciones, o tú eres de los que en ciertos artículos te gusta contrastar los dos lados, para sacar, por ejemplo, en este caso, tu punto de vista. Yo, personalmente, prefiero trabajarme los temas yo que me manden una nota de prensa. Hombre, hay notas de prensa que son interesantes, otras más, menos, pero yo prefiero trabajarme en los temas. Porque entonces sobraría, mi plaza sobraría. Eso es. Entonces, yo personalmente siempre intento buscar mis propios temas, y claro, tengo que estar al día de todas las cosas esas, pero está claro que los temas hay que trabajárselos. No puede ser que quien te marque las pautas sean los gabinetes de prensa de los ayuntamientos o los alcaldes o eso. Tú tienes que trabajártelo, porque si no, un lector va a la página web del ayuntamiento y ve lo que hay. No nos necesita a nosotros. Yo creo que, y sobre todo en el caso nuestro de un periódico, yo creo que lo que nos puede distinguir es ahondar en los temas, buscarle otro punto de vista, y puede ser crítico o no crítico, pero hay muchos campos de vista, y a veces
la noticia no está en el orden que ellos te lo mandan, a lo mejor la noticia está en el final del todo, entonces, aunque te manden notas, a mí me gusta mucho reajustarlo porque también hay mucha paja dentro de eso y hay mucho, claro, es normal, intentan vender la figura o lo que están haciendo, que me parece lícito, entonces nuestro trabajo es seleccionar y hacer limpieza de lo que sobra y de lo que es realmente noticiable, que es lo que le interesa a la gente, no lo que le interesa a una parte. Tú estás hablando, tú en tu periódico, en la provincia, ¿tienes total libertad para elegir artículos, elegir temas? Sí, absolutamente, totalmente. ¿Y por dónde sueles enfocarlo más? Porque sé que has tocado un montón de campos, pero en los últimos años, desde tus inicios, que a lo mejor, no sé si en tus inicios ibas en campos concretos o en puntos concretos, que estamos hablando casi más de 25 años. ¿Cómo ha cambiado de esa preparación de artículos en los inicios, que con temas mucho más concretos, ahora que tenemos tanta disparidad, ahora que tenemos tantos medios, tantas redes sociales, tantas cositas? ¿Cómo seleccionas tus temas y cuáles son los que, en los años que llevas y en esta última temporada, los que más aceptación, entre comillas, han tenido? ¿Qué le gusta más saber al lector? Vamos a ver, por una parte está claro que hay temas que a los lectores, eso se ve simplemente en el seguimiento, que hay temas que siempre tienen preferencia, ¿no? Los temas de sucesos, por ejemplo, siempre se leen muchos más que un tema económico, eso es así. Pero dentro de un periódico hay muchas secciones, es decir, puede haber cotilleo, como está muy en boga ahora, pero eso no quiere decir que haya temas de política o temas de economía. Yo he hecho bastante tiempo información de economía y sé que a lo mejor que tiene su ámbito de influencia. No quiere decir que lo lean muchos más, pero también tienen que tenerlo. Igual que a veces se critica que un periódico hable a lo mejor, pues no sé, de un personaje del corazón, y dices tú, pues es un periódico de toda la vida. Ha tenido siempre de todo. Tú buscas en un periódico un poco de todo, estar informado de todo y que te profundice en todos esos datos. Que no te quedes simplemente con las 3 ideas básicas. Es decir, una persona que quiere estar informado tiene que leer mucho, variado y sobre todo ir más allá de lo que te marca a veces las 2 primeras líneas, un título o eso. Eso es básico si quiere estar una persona informada. Entonces, no se puede decir, no quiero, a mí no me gusta la política, no. Tu vida es la política, de forma directa o indirecta tú estás vinculado con lo que un político te está marcando, ya sea a la hora de pagar impuestos o que te asfalten la calle o simplemente pues una guardería. Entonces, eso de decir que no me gusta la política, si todo el mundo dijera lo mismo, harían con nosotros lo que quisieran. Yo creo que lo importante es estar muy bien informado, tener una base general y después cada uno decide cuál es su mejor opción. Eso está claro. Sí, pero también somos conscientes y somos un poquitito críticos con nosotros mismos, que parece que llevamos una generación que parece, es lo que dices tú, yo soy consumidor de todo tipo de noticias porque me gusta estar al día de eso, pero tenemos una generación venidera que, Padre y Señor mío, lo que nos espera. Porque bueno, no se involucra, hay cierto grupo, un porcentaje, esperemos que vaya creciendo pasados los años, pero son consumidores de cierto contenido como que se sienten, como que no quieren pensar tanto, como que no quieren decir, coño, perdonad la expresión de coño, tantos problemas tenemos. Porque a veces nos saturan tanto con tantas noticias, en primero que si política, que si economía, que si recesión, que si ERTES, que si migración. Dices tú, es que no hay una noticia bonita en una portada que me alegre el día. Sí, también así, pero también es cierto que cuando nosotros éramos jóvenes tampoco es que tuviéramos al día de toda la información. A lo mejor unos, porque le gustaban el tema, pues estaban más interesados, pero todos hemos pasado por esa etapa. Entonces, entre más posibilidades tengan, yo creo que al final pues sirve de formación general. Entonces, siempre se ha dicho, no, los jóvenes ahora no compran periódicos. Yo tampoco compraba periódicos. Entonces, si mi padre compraba bastante periódicos, no siempre, pero regularmente compraba, oía la radio bastante. Entonces, eso es ley de vida muchas veces, ¿no? Y entonces,
Pero lo importante es que tengan mucha variedad, que no solo sea el Twitter, el Facebook, el no sé qué, porque si fuera eso se quedan simplemente con lo superficial, pero pues bueno, son etapas que se van viviendo y yo creo que en la juventud siempre ha sido un poco... Ahora entraremos más a fondo al periodismo con las redes, porque es lo que está consumiendo ahora todo el mundo. ¿Hasta qué punto tú eres periodista de pie? Tú eres periodista de a pie, de informarte, de indagar con ciertos entrevistados o con ciertos contenidos, antes de meternos en eso, meternos con fake news y muchísimas cosas que a ustedes les están haciendo un pequeño feo, entre comillas, si no se firma, salvo que ustedes muchos están reivindicando de que no todo es así, y lo vamos a indagar más a fondo en el tema. Pero antes de meterme más a fondo en el tema, durante una temporadita estuviste destinado aquí en la zona norte, justamente en Galda, de redactor. Tenemos una delegación, sí. Una delegación. Una delegación. La peor noticia que te tocó dar en ese tiempo, y también sabemos que creaste un semanario, creo que fue aquí en... Mensual, un suplemento mensual. También, ¿cuál fue la noticia que más te costó dar por algún motivo en concreto y la que dirías, jolín, no me hubiese gustado darla, y la que más satisfacción, por así decirlo? Aunque parezca lo contrario, yo escribo muchas informaciones críticas, pero a mí realmente me cuesta muchas veces en el sentido de decir, oye, eso puede, vamos a ver, quienes no somos humanos, entonces dices tú, la verdad que se merece que se le haga esa información, pero a veces dices, la verdad es que te cuesta, ¿no? A veces te cuesta más por el sentido, por el tema sentimental, más que realmente por el fondo, porque dices tú, pues hay que sacarlo y es así, pero no sé, ha habido muchas informaciones bonitas, a veces un reportaje bonito, no recuerdo así ninguno, pero a veces un reportaje de ir a un sitio, de hablar con gente, porque a veces te sorprendes mucho de personas anónimas que no las conoces y que hacen, que se esfuerzan en algo o saben algo o cómo hablan. A veces eso te llama más la atención muchas veces que otras cosas que pueden ser muy grandes o muy llamativas, ¿no? Lo que más siempre cuesta realmente cuando hablas con familiares y todo eso son realmente temas de sucesos, que siempre hay personas detrás que lo están pasando mal, personas que han desaparecido, los familiares buscándolo. Todos esos temas son siempre tocan más un poco la parte sensible, entonces quieras o no, a veces no es de buen gusto hablar de esos temas porque sabes que ellos lo están pasando mal, aunque a veces también les sirve a ellos de desahogo también, pero son temas un poco más complicados, pero que hay que darlos también y quieras o no, pues cuesta un poco más también. Eran más artículos de vivencia, como bien dices tú, de gente de cercanía que te contaban sus cosas, sus vivencias, y a veces se echa de menos ese tipo de vivencia, porque es lo que estamos hablando antes, estamos acostumbrados a tantas malas noticias, de que a veces tenemos al viejito de al lado o la abuelita de al lado, con ciertas vivencias que te sientas una tarde con ellos y puedes sacar tantas cosas bonitas que dices tú, jolín, tan mal no está el mundo que ellos lo pasaron mal y míralos aquí sobreviviendo. A veces se cuentan más casos de esos de los que parece, lo que pasa es que muchas veces también pasan más desapercibidos, ¿no? Porque al final eso, lo que llama más la atención a veces es otra cosa, pero yo creo que en general hay también temas de ese tipo, temas bonitos y temas sencillos, temas del día a día, entonces... el día a día tenemos que tener de todo, entonces. Que a veces tenemos el concepto ese, porque a veces vemos y pasan muchos pueblitos, y yo lo he escuchado muchas veces, los típicos 3, 4 viejitos se sientan en el banco y te dicen los periodistas del pueblo, que son los que te saben toda la historia del pueblo. Totalmente. Que te sientas con ellos una tarde y te cuentan el chisme desde la vivienda 1 hasta la 100, y dices tú, jolín, mira, estos tenías que haber estudiado más como yo, porque se sientan en la calle y viven todo. No, y lo saben, escuchen, y muchas veces para muchas informaciones que tienes que buscar a gente y eso muchas veces son los que nos ayudan a llegar a los sitios, a buscar a alguien que estamos buscando, que no sabemos exactamente dónde vive. Y sí, hay muchos... Los confidentes del pueblo. Exacto, los confidentes del pueblo. La policía solo no tiene confidentes, los periodistas en los pueblos también tienen lo suyo. Actualmente, ¿cómo ves el periodismo en Canarias?
tanto a nivel islas como a nivel local en comparación con otras comunidades? ¿Crees que seguimos estando ahí entre los que más? ¿O nos sigue faltando algo? Yo creo que tampoco nos podemos sentir menos que otros, ¿no? Al fin y al cabo, muchas veces los periodistas que están en Madrid, yo tengo compañeros en cargos muy importantes en periódicos, incluso en cargos políticos quiero decir de prensa, de políticos, y estuvieron conmigo. Había algunos muy buenos y como estudiantes, pero tampoco tenemos por qué echarnos de menos o ser menos, ¿no? Al final tienen a lo mejor canales mucho más poderosos, más potentes que nosotros, pero tampoco tiene por qué, tienen otras herramientas o todo eso, pero tampoco tenemos por qué ser menos que los demás. Eso te das cuenta también rápido, vamos. En el día a día. Como decíamos, ahora mismo llevamos una racha de unos añitos con la palabra fake news que sale en todos los medios de comunicación. Es un tema que les repercute a ustedes como periodistas, porque en muchos casos, y yo siempre lo indago cuando doy información en centros escolares sobre ciberseguridad, sobre que todo lo que está en las redes no se tiene que creer, ¿cómo les está repercutiendo a ustedes de que aparezcan tantas noticias sin firmar, sin ningún medio detrás, que después hacen sobrepensar que ustedes contradicen esas noticias, pero con información? ¿A quién acaba creyendo realmente el lector, el telespectador? Decir, ¿a quién creo? ¿A esta primera que está en las redes que la comparte todo el mundo? ¿Al periodista que la firma realmente, un medio que la firma? Yo creo que hay que ir siempre a fuentes fiables. Eso hasta muchas veces la policía, cuando denuncia informaciones o noticias que salen en los medios, es lo que le dice a la población. Tienes que ir a fuentes fiables, que nosotros nos podemos equivocar también, pero sabiendo que vas a fuentes fiables, vas a tener un 90 y pico % de seguridad de que lo que estás leyendo es así. Entonces, si vas a fuentes anónimas o medios que no sabes de dónde nacen o qué persiguen o eso, pues siempre te irás te vas a chocar con la cabeza en el mismo muro. Entonces, por eso hay que tener muchas variedades y no solo quedarte con lo primero que ves, ¿no? Entonces, si tú ves algo que te llama la atención y muchas veces te dudas, dices, pues lo mejor es ir a varios sitios y verás si eso es cierto, ¿no? Pero te digo, en temas, por ejemplo, de la policía, que muchas veces lo dice, vayan a fuentes fiables que sabes que te van a dar información fiable. Si vas a un medio o a alguien que no sabes quién está detrás o sin firmar o eso, pues lo más lógico es que te puedes encontrar con algo que es falso. Entonces, las noticias falsas siempre han existido, lo que en causa es distinto. Muchas veces antes era lo mejor de palabras y ahora pues es más, lo ves escrito, pero leyendo en muchos sitios, sabes si lo que se está contando o no, porque si es de interés, eso se extiende rápidamente. Eso, si es de interés, porque a veces te digo, se manipula ciertas cosas o se sacan de contexto ciertas cosas. Hemos visto últimamente con los temas de elecciones de Estados Unidos, o ha pasado con las elecciones nuestras o con lo del COVID, que te salga una imagen de contexto, te ponen un texto debajo. ¿Qué te crees? La imagen de hace 3, 4 años y te la sacan de contexto, te sacan la frase que a ellos les interesa y si esto es real o no es real. Claro, nosotros también muchas veces nos llegan muchísimas fotos, muchísima información, entonces nos lo pueden colar igualmente, pero claro, intentamos mirar a ver qué hay detrás, porque eso, la misma foto que fue en 2005 a lo mejor del temporal Delta, a lo mejor te la podían haber colado el otro día y dices, no, es de hoy y tal. Pero claro, hay que tener mucho cuidado y a veces las prisas son malas consejeras en esas situaciones y por eso hay que mirar bien todo eso, vamos. Ahora mismito, lo que hablamos, el tema de las redes, tú como periodista de prensa escrita en papel, prensa escrita digital también, porque gracias a Dios tu medio también está en los medios digitales, que se tuvieron que readaptar. Y te voy a decir una cosa, y la verdad es que tenía razón. Hace poco, bueno, la última vez que nos hizo una visita el dueño de la empresa, el dueño máximo,
nos dijo una cosa y tiene razón. Nosotros somos periodistas. El medio en el que tú lo publiques da igual. Ustedes al final pueden trabajar en papel, en digital o en donde sea. Al final están haciendo información, que es lo que tienen que saber hacer ustedes y lo que deben hacer, ¿no? Y buena información. Es que justamente me adelantaste a esta pregunta. ¿Qué cualidades son propias del periodista y no deben cambiar, trabajen en el que trabajen? Es verdad, dar la información. Sí, sí, es que el medio da igual, a lo mejor en televisión tienes un formato distinto, en la radio otro, pero al final el objetivo es el mismo, que es dar información más completa, seria y que recoja todas las vertientes, ¿no? Pero da igual que sea en un medio digital o sea en un periódico. Nosotros tenemos digital y periódico, y incluso el grupo tiene también revistas, aunque no es en este caso. En el caso de aquí, pues el digital y el periódico. Entonces, es dar información. Sí, pero a veces, en tu caso no, porque tú se ve que te readaptas a los medios, pero tenemos los periodistas de antaño, eso de que no lo saques de la prensa escrita, que les cuesta adaptarse a Internet. ¿Tú crees que podrán sobrevivir si no se adapta o se readaptan a las nuevas tecnologías? Sí, al final sí, porque incluso dentro del periódico muchas veces cambias el sistema el sistema informático, y al final varías también hasta la forma de trabajar, cómo entrar o cómo redactar. Antiguamente las fotos no las metía yo, es decir, las fotos seguían otro cauce y yo decía, bueno, esta foto tal, y se metía de otra forma, pero ahora nosotros mismos metemos las fotos que queremos y al final te adaptas, ¿no? En medio digital, pero en la prensa escrita también varía, es decir, de las épocas antiguas que nos contaba de cómo se hacía y todo eso, ha variado. Nosotros ahora vemos en la página directamente cómo va a quedar la página, las fotos, los textos, los titulares y todo eso. Y antiguamente lo hacían impreso, lo entregaban a la redacción, lo chequeaban. Se metía y la foto la tenía que meter otra persona. La evolución informática, básicamente. Entonces pasa lo mismo con de qué forma trabajes o no. Al final evolucionas también. En tu caso, tú trabajas directamente para la provincia, no eres freelance, no eres libre, eres contratado con plantilla. Hablando de eso, los que están contratados en plantilla o a ciertos periodistas que para cierto contenido los contratan, ¿están a la par, por ejemplo, en tu medio, están a la par los libres como...? Antiguamente había más colaboradores, ahora ya hay muy poquitos realmente. Básicamente casi todos son de plantilla. También fue cuando llegó la época de la crisis que hubo que recortar y entonces había mucho colaborador, la plantilla también era más extensa. Pero cada vez hay menos colaboradores y más gente de plantilla. Y además porque también el tema de los colaboradores tiene que estar regulado. Es un tema, también muchas veces es un tema laboral, ¿no? Que si tienes muchos colaboradores no puedes estar despidiendo gente. Entonces, a veces también es un tema meramente de recursos humanos y de temas laborales. Sí, que muchas veces también, no sé si pasarán en tu periódico, pero en otros sitios que hay colaboradores externos que se dedican a otras cosas, pero su vocación es escribir un artículo cada cierto tiempo que no cobran, que lo hacen de forma libre por tener su espacio ahí. Y en el periódico tiene mucha cabida en ese sentido. Personas que escriben o que hacen incluso a veces algún reportaje, cronistas que escriben sobre cosas concretas. Eso, el periodismo está abierto también a muchas opciones de ese tipo. Como periodista de cierta generación, a los periodistas que se vienen en un futuro, ¿con qué retos crees que se van a enfrentar en el futuro? Porque aquí hablamos ahora mismo, llevamos un año que Dios nos coja confesado que la palabra COVID no desaparece de ningún lado, la palabra corrupción, la palabra inmigración. ¿Con qué retos, tanto profesionales a la hora de estudiar la carrera o de medios en los que se van a meter, como al nivel noticias, tú que has vivido ciertos ciclos de cambios de noticias, que dices tú, o que llegas a cierto tiempo, lo que decimos, ¿quién nos iba a decir nosotros hace un año que íbamos a estar así? Nadie. No, es que no lo esperaba ni nadie, pero bueno, al final, como en todo, al final es una profesión más. El periodista es como puede ser un repartidor o eso, al final tienes que adaptarse a las circunstancias. ¿Quién iba a decir que las compras en red, en internet, iban a evolucionar tanto en tan poco tiempo? A veces las circunstancias son las que nos colocan a nosotros en situación de tener una posición o de trabajar de una forma
pero al final forma parte de la vida y es un trabajo igual que otros, ¿no? Si otros se adaptan a las circunstancias, pues el periodista también lo tiene que hacer. En tu caso, no sé si eres periodista, sé que tienes una pequeña, tienes vida personal como todo, pero tú eres a veces de eso, complicado. Eso te voy a decir, tú eres periodista a las 24 horas, como se suele decir los médicos, los policías, los bomberos son periodistas, tú eres periodista 24 horas, ¿te has visto en situaciones de tener que salir de casa a cubrir algo de urgencia? A veces cubrir algo de urgencia a lo mejor, bueno, depende un poco, porque claro, siempre hay compañeros que están, nosotros trabajamos todos los días de la semana, entonces sábado, domingo, festivos y todo. Ahí en el papel pues tenemos unos días determinados al año que no sale el periódico, creo que son 2 o 3, pero el resto siempre hay alguien activo, entonces a lo mejor en ese sentido no, pero sí es cierto que bueno, que te llama, muchas veces estás librando, que puedes librar a lo mejor entre semana, un lunes, un martes o un miércoles, porque has trabajado sábado, domingo, entonces claro, te llama mucha gente, bueno, te llaman, a veces más, a veces menos, para por decirte noticias o cosas que me pueden interesar o que ha pasado algo y claro, quieras o no, pues atiendes igual, ¿no? Esto no puedes decir, no, llama tal. Si es para resolver un problema, pues ya le pones en contacto con un compañero, pero al final no te puedes desconectar de todo, ¿no? Pero forma parte del trabajo, ¿no? No, por eso te decía, porque hemos tenido aquí alcaldes y concejales que le van a tocar a la casa las 24 horas, claro, cualquier cosa. En tu caso, si te conocen que eres periodista claro, y has cubierto ciertas noticias de repercusión, o que se te presenten en tu casa, te llaman por teléfono y dicen, Avi, tengo esta noticia, y tú te quedas en tu casa, estoy almorzando con la familia, o tengo fin de semana de descanso, y dices tú, ¿cómo le digo yo a la mujer o a la niña? Hoy no puedo ir al parque contigo porque tengo que salir corriendo. A veces te quedas en la tesitura y decís, jolín, y mi vida personal también. Hay que adaptarse más o menos y tampoco sabes en lo que estás y lo intentas hacer lo mejor que puedes, ¿no? Pero bueno. Es que te digo, porque es que me sorprende a veces de esa situación. También hemos estado viendo, en mi caso, que te digo, yo me gusta empaparme eso, de que ciertos periodistas se han dedicado a emprender o a meterse en medios por sí mismos, por el tema de renovarse o por el tema de que están en medio de que no les termina de convencer. ¿Qué opinión tienes tú de que compañeros, en tu caso, creen medios digitales o se dediquen a crear ciertos temas de emprendimiento para dar otro tipo de información, por así decirlo? ¿Tú te arriesgarías en un momento dado, en un futuro, que esperemos que no, que sigas muchos años en la provincia dándonos noticias, pero tú te verías en la situación de decir, ¿por qué no intentarlo? Claro, sí. Yo creo que entre más ofertas haya, más posibilidades hay. Al final es muchas opiniones, muchas versiones y tú al final sacas un contexto de lo que crees, en todos los ámbitos, sociales, económicos, políticos o personales, o de cómo es una persona, porque al final estamos hablando de personas. Entonces, yo creo que sí. Entre más ofertas haya, a mí lo peor es cuando te dicen, no, van a cerrar tal, o van a cerrar un medio, o están despidiendo a compañeros. Eso es lo peor que hay. Entonces, porque primero se degrada la profesión, porque claro, hay mucha demanda de puestos de trabajo y hacen lo que quieren. Y además empobrece lo que es la comunicación en general. Entonces, entre más haya, más ofertas, más posibilidades, yo creo que para adelante vamos. No, yo animo a todo el mundo con profesionalidad, ¿no? Eso te iba a decir yo, no claro, que cualquiera se meta ahí. Hombre, a mí a lo mejor no se me ocurriría montar un centro de investigación de paneles solares porque no sé lo que hago, ¿no? Entonces, claro, y también hubo una época en que muchos empresarios de la construcción, aprovechando el boom de la época, a lo mejor montaban medios y lo veían todo como un tema puramente de cifras. Entonces, pero bueno, mientras haya profesionales serios y se pueda llevar dentro de bien, entre más haya, está claro que mejor es. Pero me sorprende lo que acabas de comentar. Es verdad que ciertos empresarios de ciertas índoles, no solo constructoras, sino en otros gremios, se metieron a medios de comunicación, pero para ellos todo vale. Por eso, porque lo ven desde otro punto de vista.
Entonces, ven los números simplemente o simplemente tratan de defender unos intereses particulares, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que haya mucha oferta, muchos periodistas trabajando, eso, entre más haya, pues más posibilidades hay. Y si a lo mejor en un medio no estás a gusto, te puedes ir a otro. El problema es cuando hay tan pocos que te ves reducido a estar en pocos sitios, ¿no? Entonces, lo peor de todo es que desaparezcan medios. Entonces, No. de todo, de radio, televisión, de prensa escrita o Por revista. ahí va. A lo mejor la gente piensa a nivel nacional. Aquí lo tuvimos, bien conocido, Canal 9, creado por los hermanos Domínguez, los dueños del Libertino. Los tuvieron un año, en teoría le iba a hacer competencia a Televisión Canaria y de buenas a primeras solo se han quedado con una radio musical. Yo creo que detrás había un director de informativos muy bueno, que fue mi director, ya falleció, Santiago Betancourt. Santiago Betancourt. Santiago Ramos es otro compañero también que está allí y lo hace muy bien y tengo mucha amistad con él. Santiago Betancourt, que fue director mío, y la verdad es que aprendías un montón con él. Y entonces, cuando él entró, la verdad es que empezó a crecer mucho y a trabajar muy bien, y yo creo que hacía un excelente trabajo, ¿no? Con los medios que tenía, humanos que tenía. Técnicos parece que eran buenos, pero quieras o no, humanos tiene sus limitaciones, no es un medio grande, y eso pues puedes ir a más o menos sitios o hacer más o menos información. Pero después llegó la crisis y es como en todo, eso, igual que cierran tiendas y cierran comercio, pues... Sí, pero a veces el arriesgar en un tema, lo que estamos hablando, arriesgar en unos medios por una cifra en el que todo vale, a veces dices tú, prefiero quedarme con un negocio que me está dando bien, no meter las narices en donde otros profesionales pueden hacerlo mejor que yo solo por una cifra, que es lo que hemos hablado. Pero y, bueno, y con los gremios grandes pasa igual. Si tú eres el inversor y pones a gente competente detrás, como es en este caso, que quien llevaba la información era un director muy competente, que era... yo aprendí muchísimo con él y la verdad es que fue una etapa en la que yo aprendí muchísimo, ¿no? De buscar temas y de información, porque muchas veces el periodista es buscar temas, no es quedarte con eso, sino buscar temas o dónde puede estar un tema que puede ser interesante o no. Entonces, si tienes una persona detrás que ponga las perras y que no presione mucho y que intente dejar trabajar, pues entonces... Sí, pero a veces trabajan con ciertas presiones que dices tú. Ciertos bueno. equipos, por ejemplo, a lo mejor le daban margen a él, pero lo que no le machacaban a él, se lo machacaban a otros equipos. Sí. Y también es lo que es, a ver, lo tengo por aquí, porque lo primero que les enseño a ustedes en la facultad es el periodista nunca debe ser noticia. Siguiendo esa seña que ustedes les dan, y es hacer las mejores preguntas o conseguir las mejores respuestas, y va por una cosa, y va por esto también de creación de los medios. Lo tenemos a nivel nacional, no tengo nada contra él, pero a veces me saca de mis casillas el señor Hilda, que por tener un medio es capaz de vender cualquier cosa, y vamos, y le han dado por todos lados, pero sigue ahí, lo contratan en grandes cadenas. ¿Tú crees que el periodista de arraigo debe caer tan bajo en ciertas ocasiones por tener un medio? Porque ya no estamos hablando de empresarios, que aquí estamos hablando de profesionales que no estudian periodismo, que por tener un periódico digital o lo que sea, caer en ese declive, bajo mi punto de vista. Vamos a ver, es que tiene dos caras, vamos a ver. A veces ha sacado temas muy buenos, pero a veces el espectáculo pierde a muchos periodistas. Entonces, sí tienes razón en lo que dices tú, que ahora los medios se han convertido en... Tú vas a un programa y sabes... En el lado derecho hay 3 personas que defienden a este partido, en el lado izquierdo hay 3 personas que defienden a este partido. Dices tú, ¿y por qué se está trabajando en esa línea? Es decir, yo puedo estar en el centro y tener cosas buenas que cojas de un lado y cosas buenas del otro, pero al final lo están convirtiendo en un espectáculo. Entonces, la verdad que no me gusta eso, porque ya sabes qué punto de vista va a tener uno de los periodistas, y no sé, el periodismo no es eso. Yo creo que cuando por eso no me gustan muchas veces esos programas, porque dices tú, ¿para qué lo voy a ver? Si al final sé que va a defender esto y este de aquí va a defender lo otro,
y con una obcecación que dices tú, pues no lo entiendes. De puro protagonismo, porque después al final no te defienden la noticia como tal, sino ellos darse relevancia de decir yo sé más que tú. No, y porque lo primero es que no entiendo, porque si tú quieres ver un programa de eso, a ti te interesa que quien defienda, lo defienda con coherencia, no simplemente porque tenga una ideología determinada, sepa ya lo que va a defender esa persona. Entonces, no sé, se ha convertido eso en dos posturas enfrentadas, y yo creo que un periodista lo que tiene que dar es su visión de los temas para que la gente tenga una idea global, porque, que a veces puede tener razón, a veces no, pero no todo es blanco ni todo es negro. Hay muchos grises y dentro de muchas propuestas puede haber cosas positivas y cosas negativas. No porque lo diga alguien tenga que ser todo negativo, porque esa persona diga lo contrario, pues tengo yo que estarlo defendiendo. Porque eso da señal de que están viviendo. También es cierto que muchas veces los medios, es decir, los partidos colocan a gente afín en medios afines, pero bueno. Pero en este caso sabemos que es así. Sí. Porque entonces, lo de otro lo claro, entonces, y lo reconocen también. Yo prefiero escuchar a alguien que sea coherente y que tenga una reflexión que a mí me sea válida, ¿no? Porque puede ser una reflexión en la que no esté de acuerdo, pero que también la otra persona puede tener su razón o su parte de razón. No todo es claro 100%, ¿no? Entonces puede haber cosas positivas, cosas negativas. Pero llegándolo ya a ese medio en el que el periodista quiere ser el protagonista, ¿dónde va a quedar finalmente esa credibilidad de ese medio? En teoría, porque a veces, en el caso de este hombre, mete una tras otra, vamos, que es raro el día que mantenga una noticia derecha concreta y la mantenga hasta el final. Él ha sacado muchos temas. Sí, que la suele mantener hasta el final, pero... Y a veces temas de mucho interés y cuando él trabaja, en el caso trabajando en El Mundo, sacó temas de mucha relevancia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, las personas son como son, ¿no? Y a veces caen en unas posiciones que, bueno, no sé, él sabrá o cada uno sabe sus razones, ¿no? Sí, pero eso no está, y estamos hablando de una cadena como es La Sexta, que es en donde debaten todos los fines de semana ellos uno contra otro, pero aquí en Canarias en alguna ocasión también he visto algún tipo de debate en que los veo así también enfrentados. Es que volvemos a lo mismo, no nos vayamos a Península, que aquí en Canarias tenemos exactamente igual. Hay ciertos periodismos afines a ciertos grupos políticos o que quieren sacar noticias que por mucho que tú seas neutral y seas capaz de sacar una noticia y te viene un compañero por detrás, no, a rebatirte porque está con una sigla y al final te acabas diciendo, contrario. No, vamos a ver, yo mientras parta de unos argumentos sólidos, yo puedo tener razón y la otra persona puede tener razón con unos argumentos y con una visión de la vida un poco distinta, ¿no? Pero mientras a mí me lo argumenta, a mí me parece muy lícito y muy positivo, ¿no? Para la sociedad. Es decir, no todo el mundo tiene que pensar lo mismo ni en una postura sin extremismo, pero unas posiciones coherentes y con argumentos. Es decir, a mí, mientras me dé argumentos y todo eso, no puedo estar a lo mejor no puedo estar de acuerdo, o sí, o me puede convencer, es decir, pero yo creo que los fanatismos no son buenos en ningún punto. Hay blancos y negros, pero como digo yo, los grises en medio, a veces podemos llegar a cierta conclusión, de acuerdo, vale, te compro ciertos aspectos, no te digo que no, pero no intentes venderme algo que para mí, bajo mi punto de vista, siempre yo no lo veo coherente, o para un grupo de telespectadores o de consumidores de prensa, no son coherentes, pero a veces es lo que dices tú, llegamos a cierto extremismo y dices, jolín, es que hasta se lo cree él mismo, porque a veces yo me pongo a pensar en ciertos debates o cuando ves ciertas noticias que yo me siento en casa, la leo, la reflexiono, y se lo puede acabar creyendo una persona tanto extremismo o tanta radicalidad o tanta noticia que dices tú, coño, que no se sustenta por ningún lado. No dice el dicho que una noticia falsa repetida muchas veces se termina convirtiendo en una realidad. Ese es el problema. Por eso hay que estar muy bien informado y leer medios de distintos ámbitos para que tú puedas hacerte una idea de las cosas, ¿no? Porque lo que está claro es que si siempre ves el mismo perfil de medio, te vas a encontrar siempre con el mismo perfil de solución de propuesta que te da. Entonces, lo ideal es, entre más variado sea
lo que veas, más posibilidades tienes de hacerte tu propia idea de todo. Y esto es una opinión personal y te voy a dar el agradecimiento por mi parte por la gran labor que haces en prensa escrita y en prensa de radio, porque estoy viendo en ciertas televisiones de que ya se nos está yendo lo que es informar, se nos está yendo a shows, a reality, a más nada, a no mantener, salvo ciertas cadenas entre semanas que mantengan esos debates, o sea, información rotunda, o que te metas en Radio Televisión Española o Radio Nacional de España, que entre comillas te indagan más. Desde mi punto de vista te doy el agradecimiento por hacer la voz que haces en prensa escrita y que no dejes de hacerla a tu turno, a tus compañeros. Y eso, intentar concienciar de que no sé a dónde quieren llegar los medios visuales en este caso, con ese tipo de cambiar la que es la información, lo que es cambiar la noticia, de cambiar contenido cultural de que te llene a shows, a realities, a 20.000 cosas que, bajo mi punto de vista, para mí no aportan nada, salvo ciertas ocasiones de entretenimiento. Pero de ahí que te saturen una parrilla diaria, como ciertas cadenas que empiezan desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la noche solo... Y ya tú ves, hasta en eso yo le veo un matiz positivo, porque dices tú, ¿qué capacidad tienen los que están detrás de eso para hacer una cadena que te tenga hablando prácticamente las 24 horas del día de un monotema que ellos han creado? Decía, hasta en eso tiene... y yo me quedo sorprendido, dices tú, ¿cómo puede y tener tanta audiencia, programas o televisiones que hacen eso, ¿no? Entonces, por eso, cuando en su momento se fusionaron, había 4 medios generalistas, privados, se fusionaron y se quedaron en 2 grupos, eso empobrece al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Empobrece un poco la información, la comunicación. Entonces, entre más haya, porque a lo mejor en unos momentos determinados te apetece ver un programa o ver otro, o ver una tele o ver otra, entonces hay que tener un poco de todo. También el espectáculo es bueno, tampoco vas a estar ahí todos los días, si te gusta la economía, viendo la bolsa, cómo sube o cómo baja, o eso. Hay veces que también... No, sí, eso a mí me de serie, de cosas así. Y a mí me impacta eso, cómo un medio puede estar 24 horas hablando de un tema que a lo mejor después se queda en nada y tiene tanto éxito. Y cómo las personas que están detrás ideando eso tienen tanta capacidad para lograrlo, ¿no? Entonces, que empobrece mucho, también es cierto, pues empobrece mucho a la sociedad, un modelo de... Pero bueno, pero es que a veces por eso hay que tener mucho más, y entre más haya, cada uno ve lo que quiere Pero es que a veces, lo que dices tú, a veces no hablamos de 24 horas, a veces hablamos un tema y tiene un programa, te tiene un mes, las 4 horas de programa es el mismo tema. No, y además que como son del mismo grupo, pues a veces pasa de una tele a la otra cadena, entonces... Dice, Dios, no. Por eso te digo, era un agradecimiento que te voy a hacer mi parte. Porque y una cosa, hay que ver lo que pagan las empresas publicitarias que se anuncian ahí, ¿eh? Es decir, yo me quedo asombrado de las cantidades de dinero que se manejan en ese mundo, porque dices tú, qué barbaridad, ¿no? Porque van a un consumidor y no es por faltarles al respeto, pero que en ocasiones culturalmente y no son abiertos a otras cosas, sino que han vivido única y exclusivamente a los shows, y dicen, coño, hay vida, hay otras cosas, hay libros que leer, hay pelis que ver, hay series que ver, hay contenido que te va a aportar más en tu día a día que estar, lo que decimos, 24 horas, un mes, 2 semanas, 3 semanas, y dices tú, coño, no hay... Pero toda presión, no hay más nadie que Isabel Pantoja en España, coño. Mira, ¿qué ha pasado? Han pasado cosas en España, noticias importantes, y solo parece que existe Isabel Pantoja y Cantora, porque vamos, no parece que no existe otro tema. Y que después es lo que dices tú. Yo me gusta compartir información, me gusta compartir con gente que sepa de tal, pero después vas a un centro comercial, vas a una comida familiar, vas entre amigos y sacan el tema y dices tú, no hay otro tema, que hasta comiendo vamos a tener que hablar de ello. Y hay que estar al día de eso, porque si no te quedas ya dice, mira el bicho raro que yo no sé ni quién es, digo, pero bueno, es lo que hay, pero te sorprende en ocasiones. Javi, antes de despedirnos, que ha sido un grato placer tenerte aquí y me gusta como periodista como eres y cómo conoces y cómo te metes en profundidad a esta nueva generación. Primero, dar para la nueva generación periodística que venga detrás, ¿qué consejos le darías? O consejos positivos y qué consejos le darías para que no fueran por ciertos caminos.
y también a tus vecinos, que en este caso la comarca norte, y aunque ya saben que nos ven en Las Palmas desde hace un par de semanitas, gracias al esfuerzo del DIRE, del director de esta cadena, ya nos ven en Las Palmas también, sobre todo a tus vecinos de aquí y a esos jóvenes periodistas, darle el consejito a esos nuevos periodistas que vienen, y a tus vecinos esas palabras de ánimo, tú que has empapado tanta noticia aquí, unas palabras de ánimo para que sigan adelante o que no sean noticias por nada malo. En el tema de los jóvenes periodistas, pues, yo no soy nadie para darle. Tú si eres que llevas más de 25 años en el gremio, no eres nadie, dice, con todo lo que ha escrito este hombre me dice que no es nadie. Yo creo que al final es una profesión como otra, que a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Y entonces yo creo que es importante que se mantenga siempre la ilusión. A veces las condiciones en el medio a veces no son las más adecuadas desde el punto de vista laboral y todo esto. Pero si te gusta y yo creo que hay que hacerlo con pasión, con hacerlo a veces como en todo, ¿no? Otras veces mejor, otras veces peor. No, y siempre, si a una persona le gusta, pues como en otro trabajo, siempre se dice de profesiones que tienen poca salida laboral. Quien quiera hacerlo al final lo consigue con más o menos esfuerzo, pero siempre se puede conseguir. Y en cuanto al resto, pues, sobre todo que yo creo que tenemos que tener una sociedad crítica, yo creo que eso es muy importante, que aunque hayas votado a una persona, a un partido, pues muchas veces en los municipios a veces más la persona o un vecino que es concejal y lo apoyas. Yo creo que hay que ser críticos, aunque creas en ese proyecto, yo creo que no te puedes quedar en lo que te digan. Yo creo que es bueno que seas crítico porque eso ayuda también a la otra persona. Si las alabanzas, muchas alabanzas no son buenas, entonces eso que hace que empobrezca en este caso a un político o eso. Yo creo que si se conforma también con simplemente que le den una palmada y decir, oye, muy bien, tal. No, y si hay una persona que diga, oye, ¿por qué no has hecho esto? O ¿por qué, pues no sé, por qué ese dinero lo estás derrochando en otras cosas? Yo creo que aunque después en las siguientes elecciones lo puedes volver a votar. Es decir, por ser crítico no quiere decir que no votes a una persona, porque tú ves la gama y este lo ha hecho tal, pero ha puesto interés, hay cosas que no lo estoy de acuerdo, pero puedo votarle o volverla a votar, es decir, entonces yo creo que y sobre todo que los políticos sigan estando con el pueblo llano, porque muchas veces se endiosan y piensas que están por encima del bien y del mal y no les gusta solo les gusta el masajeo, entonces yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, yo prefiero que un político venga a mí y me diga, oye, eres un tal porque no me ha gustado la forma que has enfocado eso. Perfecto, yo me puedo equivocar, le doy mis argumentos, puede ser más o menos. Pero también se dan muchos casos de políticos que van por detrás y con marrullería, hablando mal. Incluso hay muchos casos, hablan de cosas que son falsas. No, este no sé qué partido, este no sé qué, o este tiene interés en no sé cuándo, cuando a lo mejor no hay nada, simplemente es tu profesión y lo intentas hacer lo mejor que puedes. Entonces, a mí prefiero que vayan de frente que vayan por detrás. Eso. Javi, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y ha sido un placer y me lo he pasado muy bien, muy entretenido, muy agradable la conversación. El placer ha sido muy tú lo has dicho, una conversación, esto no es una entrevista, esto es una conversación entre amigos. Yo siempre lo digo claro. En este programa no se hacen entrevistas, se hacen conversaciones. Gracias por el trabajo que haces, no pierdas esa esencia, esa ganas de seguir informando. Y lo ha dicho bien claro, ustedes que ponen a los políticos, ustedes que ponen a las personas en ciertos lugares, sean críticos, sean objetivos, no se queden con lo primero que le dicen, no, como él lo dice de forma más sutil, no sean pelotas, que a veces hay que ser un poquitito duro, decirle las cosas a la cara, no ir por detrás, no, porque después a la cara dicen, no, yo no he dicho nada, pero cuando se va a la espalda le decimos de todo. Sean críticos, sean objetivos, luchen por lo suyo, que nosotros los hemos puesto ahí, y sobre todo, tengan ganas de vivir, tengan ganas de que sus pueblos estén bien, tengan ganas de que sus municipios crezcan y de que
a los que hemos puesto ahí, como bien dice Javi, no se endiosen, no se crean el centro del mundo y que luchen por el pueblo, que el pueblo es quien los ha puesto ahí y quien los puede volver a poner o los puede quitar. Sean un poquito inteligentes, actúen, piensen, reflexionen y con eso me despido de que sean un poquito críticos y les emplazo al próximo jueves.